Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a la Agenda Pública. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en este domingo 25 de febrero del 2024 y arrancamos con nuestra mesa, que vaya que hoy tenemos material para hablar. Yo creo que hoy nos vamos a la una porque tenemos mucho que contarle. Arrancamos con nuestra mesa de 11 y saludo a Javier Aparicio. Javier, ¿cómo estás? Buenos días a ti y a tu auditorio. Gracias, también a Claudio Flores. Claudio, ¿cómo te va? Muy bien, mucho gusto de saludarlos a mis queridos Javier Aparicio y Javier Tejado, querido Mario. ¿Y cómo estás, querido Javier? Mario, a ti y al auditorio, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues empezamos una semana, yo diría, una semana de degradación de lo público, Javier, por varios temas, Javier Tejado, varios temas. Uno, pues, las declaraciones del presidente sobre el tema del Poder Judicial, que creo que terminan dañando más a un aliado, que es el ministro en retiro, Saldívar. Luego tienes el pleito del presidente con los medios de comunicación, con esta salida del presidente a propósito del New York Times y el asunto de revelar una carta, que además es una carta, hay que decir, normal en una investigación periodística donde se le pide a la fuente si tiene una postura sobre el tema antes de publicarlo, mejor antes que después. Y un tercer momento en el que terminamos con este asunto de la publicación de teléfonos personales, lo mismo del hijo del presidente, que de Claudio Sheinbaum, que de Xóchitl Gálvez, y por eso yo veo una especie de degradación en el debate público durante esta semana, Javier. Totalmente. Tuvimos el domingo pasado la marcha, una marcha ¿sí? muy concurrida, una marcha que enojó al presidente de la República. Desde el domingo en la tarde, sus declaraciones en Puebla muy críticas de los que fueron a la marcha, su mañanera de lunes pues terrible, con todo tipo de vituperios a la gente que marchó, la polémica porque retiraron, más bien no izaron la bandera nacional ese día, lo que es pues, digamos muy emblemático del coraje que tienen. Y después tuviste el martes la revelación el miércoles, la revelación de la carta del New York Times, haciendo varias preguntas sobre supuestos vínculos con el crimen organizado, de gente cercana a Morena y de familiares del presidente. Y eso enfureció al presidente. La carta la hizo pública, de no estar al New York Times, además hace público y lee el teléfono de la periodista violando sus datos personales, y después se lanzan los medios públicos de Estado, que no de gobierno, de Estado, a golpear a la reportera. El presidente sigue defendiendo a lo largo del día lo que hizo, el ataque a la prensa, y después el fin de semana salen a relucir los teléfonos privados del hijo del presidente, de Claudio Sheinbaum, todo el mundo aventando teléfonos de todo el mundo y haciéndolo público. Lo que te deja ver ese entorno muy fuerte. Y creo que el presidente, y yo aquí me detengo, particularmente creo que el tema de las narcoacusaciones y la corrupción de los hijos lo tiene de un muy mal humor y no ha encontrado la salida a cómo poner un alto a eso o explicar las razones por lo que eso no es cierto. Y en este contexto de la prensa americana ProPublica, el New York Times, hoy sale un artículo del Wall Street Journal firmado por Juan Montes, durísimo contra la 4T, cómo ha subido la inseguridad, la extorsión y la medición ilegal por la política de abrazos no balazos y la colusión con varios gobiernos locales emanados de la 4T. Bueno, entonces, en este contexto, pues sí se complica mucho. Claro, se complica, y es que, Javier Aparicio, yo lo que veo es que hay varias campañas de manera simultánea. Por un lado está la campaña oficial, digamos, ¿no? La campaña de las candidatas, que es la que arranca el próximo 1 de marzo. Luego tienes la campaña de los temas que se están poniendo en la mesa, que es por parte del presidente, que es el tema de las reformas, que es lo que él creo que quisiera que estuviéramos hablando. Y luego está la campaña de los temas que están en la agenda, que van, por un lado, por la marcha, la defensa de la democracia, y por otro, estas notas, sobre todo desde medios de Estados Unidos, que, como dice Javier Tejado, pues no logra el presidente sacar de la conversación y más bien se profundizan. ¿Cómo estás viendo? Claro. No, sin duda creo que esta debe haber sido una semana muy complicada para el presidente, donde claramente no tiene mucho, intenta retomar control de la agenda, pero le va muy mal, y cada vez cavándole un poco más. Son varios temas. Yo suelo a veces decir que pues las campañas son permanentes. La ley y las instituciones marcan algunos plazos, pero bueno, estas cosas cambian en todo momento.
Para mí sí fue muy notable, como ya lo mencionaron. Fue una semana de descalificaciones. Descalificar a la sociedad civil, descalificar a la prensa, menospreciar a la ley. Y entre ese mensaje y la confesión de parte de injerencia en el Poder Judicial, son todos mensajes negativos. Yo pondría, yo sé que se discute mucho si lo que está en el New York Times y lo que está en estos presuntos o supuestos vínculos, pues sí, no hay evidencia dura. Yo diría, bueno, pues yo no voy a especular sobre eso. Pero lo que me queda claro, yo con lo que me quedo de esta semana es el presidente revelando su injerencia vía Saldívar en el Poder Judicial. Y estas declaraciones del viernes de yo estoy arriba de la ley, lo volvería a hacer, a mí los datos personales no me importan. Siento que son conductas autoritarias, son gestos autoritarios. Y si esto lo sumas con una agenda de reformas constitucionales que son regresivas para la democracia, pues yo sí creo que son malas señales. El presidente está revelando malas señales. Y yo creo que incluso la doctora Claudia Sheinbaum no debe estar muy contenta con todo esto que está revelando el presidente. De acuerdo, sí, porque la campaña va por otro carril. A ver, Claudio, tu análisis de todo lo que está pasando. Pues yo les diría, colegas, narrativas de la degradación y radicalización del López Obradorismo en las elecciones del 2024, en el fin del sexenio. Dos grandes relatos. Por una parte, el presidente y su gobierno elevan la apuesta, el caso de las investigaciones del gobierno norteamericano sobre posibles financiamientos a las campañas presidenciales, a las campañas de Morena y de López Obrador, pues parece tener al presidente fuera de sus casillas, un presidente que se nota en su tono, coincido ahí con Javier Tejado y con Javier Aparicio, un tono más agresivo, más radicalizado, digamos, en sus respuestas, y ante el grave suceso de la revelación de los datos personales de la periodista Natalie Christoph, pues este tono revela el enojo y la radicalización presidencial. Algunas ilustraciones, entre comillas, se sienten bordados a mano, una casta divina privilegiada, que cambie su teléfono, no pasa nada, no importa lo que diga la ley de protección de datos personales. Estoy citando al presidente, incluso sobre los asesinatos a periodistas, declara ser una cantaleta para estar cuestionando nuestro gobierno, incluso la amenaza brutal de bájenle una rayita a su prepotencia y no tendrán ningún problema. ¿Qué pasaría, digamos, qué pensaría el presidente si, digamos, cuando él era opositor, el presidente en turno le hubiera contestado así? Esa sería una buena pregunta. Y el segundo relato, pues alarmas, alertas amarillas en todos los frentes de pelea y confrontación presidencial. Va a subir el tono, todo lo necesario para seguir entrometiéndose sistemáticamente, interviniendo tramposamente en el proceso electoral. La principal prioridad del presidente, desafortunadamente, Mario, Javier y Javier, pues no son la inseguridad, las extorsiones, los asesinatos, la violencia, el caos, la escasez de agua o el desabasto de medicinas. La prioridad presidencial es ganar las elecciones, y lo veremos en su agenda, diría yo, y en la belicosidad de sus palabras y sus relatos contra todo lo que no le guste o no le convenga. Entonces, aguas allá, a la Suprema Corte de Justicia, a el INAI, a este INE incluso descafeinado, al marco normativo, a nuestras leyes, a periodistas y medios, a cualquiera que piense diferente. Y concluyo, Mario, pues pareciera que en esta visión presidencial no merece ser considerado ciudadano ninguna persona que piense de manera distinta al presidente. Desafortunadamente no merece ni la bandera nacional, no merece ser mexicano, pareciera ser la conclusión. El presidente parece querer un país que solo piense como él y que lo adore, querido Mario. Oye, y mi pregunta, Javier, es ¿qué efectos puede tener esto? Estamos al 1 de marzo, arrancan formalmente las campañas en un ambiente, yo diría, descompuesto por todo esto que ya se ha advertido en la mesa. ¿Crees que tenga efectos selectivos? No todo lo podemos medir en efectos electorales, porque esta degradación, esta exhibición de los teléfonos de cualquier persona es condenable. Lo único bueno dentro de lo malo que es este desfile de números, que a ver si ya todos entendimos por qué no se debe hacer. Pero ¿tú crees que puede tener efectos en lo electoral? Desde luego, todo puede tener efectos en materia electoral. Yo creo que parte del enojo presidencial no solamente es no salir, digamos, bien librado en esta narrativa que está haciendo y que él piensa que es injusto para él vincular al crimen organizado y sus hijos al crimen organizado y a la corrupción, pero creo que parte de su enojo, y lo ha venido diciendo,
y él es muy de complot, siempre lo ha sido. Sí. Él está viendo, y no creo que con falta de razón, que todos los ataques vienen de los Estados Unidos. Y concretamente de los organismos de inteligencia de los Estados Unidos. ProPublica era información de la DEA, el New York Times era información de órganos de inteligencia, sin especificar cuáles, y hoy Wall Street Journal también trae mucha información de organismos de inteligencia. Yo creo que él piensa que desde allá le están tirando buses. Claramente no es el gobierno de Biden que ha salido como a exonerarlo de algunas cosas, pero sí trae un frente abierto del presidente López Obrador con los organismos de inteligencia. Lo mismo, ojo, que pasó con Peña Nieto cuando estaba por hacer un megacentro comercial en Yucatán para China y que le iba a dar el trámite electoral a los chinos. Sí. Empezaron los americanos a filtrar mucha información y empezó el declive de su gobierno. Me parece que el presidente López Obrador con alguna razón está identificando lo obvio, que esto viene de Estados Unidos y no alcanza a percibir cuáles son las acciones que siguen y qué le depara el día de mañana. Claro. Y es la preocupación. Ese punto que señala Javier me parece clave, porque, a ver, primero, la discusión de si es verdadero o falso es otra. Ya decía Javier Aparicio también hace rato, ¿no? Yo no tengo elementos, creo que nadie aquí tiene elementos para saber si lo que se está publicando es verdadero o no. Lo que sí podemos decir es, uno, que el tema se está empujando, y yo agregaría algo más, Javier Aparicio, que el tema está agarrando calle, primero, por lo que pasó en la marcha del pasado domingo, donde la gente coreaba este asunto del presidente, y en las redes particularmente no han logrado quitarse del tema. Entonces tienes a clase política, tienes a medios de comunicación y tienes a redes sociales discutiendo un tema que en la conversación ya está llegando, y ese sí es un problema, digamos, para el presidente. Claro, sin duda, yo creo que son de estas cosas curiosas, no sé hasta dónde percibes. Yo creo que, por ejemplo, yo no pienso que el presidente sea irracional. Yo creo que él actúa con cierta lógica y cuando él hace estos llamados, pues esta retórica polarizante que llevamos 5 años, yo quiero pensar que en su mente él lo que está haciendo es llamar a sus bases de pueblo de México, protéjanme porque ahora el complot es internacional y viene de fuera, etcétera. Yo creo que va a tratar de construir o reforzar esa narrativa. Vamos a ver. También no soy omiso, como dice, sí, yo sí veo cierta intencionalidad en los mensajes que llegan de Estados Unidos. Yo diría, para quienes dicen que el presidente es un ajedrecista de 4 dimensiones, digo, bueno, pues en Estados Unidos también juegan matatena, ¿eh? Entonces creo que le están mandando algún mensaje cifrado por ahí. Ahora, la sociedad tiene que evaluar estos mensajes. Por ejemplo, ¿dónde me llama la atención? A lo largo de su gobierno, Obrador siempre ha optado por escalar los conflictos, subirle de volumen y muchas veces ganando la partida, ¿no? Contra el Poder Judicial, contra el INE, etc. No estoy seguro que esta le funcione porque, como sabemos, conforme se acerca la jornada electoral, la sociedad, el electorado también empieza a percibir las cosas diferentes. Entonces, la historia del complot suena muy bien cuando eres opositor y pierdes elecciones. Pero cuando llevas 5 años gobernando con malos resultados, pues a lo mejor no. O sea, combinado lo que se dice con los abrazos, no balazos y demás, la sociedad tendrá que ver qué hace con esta información. Claro. Y a ver, ¿no? Y a ver si se convierte en uno de los temas de campaña, el eje de la seguridad, que yo insisto, el presidente está tratando de colocar su agenda de reformas. Fue muy exitoso en los primeros días, pero ha perdido el control sobre la agenda, que es siempre un indicador del debate público, ¿no? ¿Quién está poniendo los temas? Y esto, campaña o no, de Estados Unidos o no, están poniendo el tema de la conversación, Claudio. Así es, y además déjenme decir que en este ángulo, en este contexto comunicacional, pues viene un mare magnum de saturación de comunicación política. Vamos a llegar a algo que se le ha llamado la spotiza. La spotiza quiere decir esa cantidad ingente, brutal que vamos a recibir de estímulos de comunicación política, de spots de comunicación política de todas y todos los candidatos, que están más de 20,000 posiciones en este proceso electoral 2024 sometidas a voto popular. Entonces vamos a tener también un contexto de saturación de audiencias, que eso lo que va a incrementar es la falta de impacto de las campañas. Y en ese sentido, pues de este fenómeno comunicacional que tú has señalado y que has bautizado, querido Mario, que es el tema de que ya no somos audiencias, sino más bien somos profesionales de ignorar estímulos de comunicación.
en este contexto de saturación comunicacional, de vamos a hacernos expertas y expertos más de lo que ya somos en ignorar estos spots impertinentes, excesivos, a veces con mala creatividad, pero sobre todo diría yo que están ofreciéndonos un producto que no necesariamente queremos comprar. Estos retos de llegarles a las audiencias destacan en un ángulo muy importante para el resultado de estas elecciones, que tiene que ver con el voto joven. Me parece que las ofertas políticas que logren, digamos, captar la atención de estos jóvenes votantes, que son muchos, pero que desafortunadamente no siempre participan en los procesos electorales, hay una especie de puente roto con estas audiencias juveniles. Me parece que quien logre captar este voto joven y traerlo a su oferta política, pues le va a ir mejor que a los demás. De acuerdo, y vamos a ver si alguien es capaz de apelar a ese segmento. Gracias, Javier. Buenos días. Gracias, Javier Aparicio. Buenos días a todos. Buenos días, Claudio Flores, muchas gracias. Muchas gracias, saludos. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. Se han cumplido ya 2 años de la guerra, de Ucrania, y vamos a platicar de eso. Vamos a tener más adelante a Marta Lamas, Mauricio Merino, Mauricio Meshulam, todo después de este corte. Ya volvemos. Ya estamos de regreso. Se cumplen 2 años de la guerra, 2 años de la guerra de Ucrania, querido Mauricio. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, querido Mario? Y hoy es un buen día para hacer, como tú nos propones, frecuentemente un corte. Sí, es importante, pues, por el aniversario de la invasión frontal masiva de Rusia a Ucrania. En realidad, la guerra tiene desde por lo menos 2014. Y del 2014 en adelante ha ocurrido toda la rebelión separatista en el este ucraniano apoyada por Rusia. Ocurrió también en 2014 la toma de Crimea. O sea, todo eso tiene muchos más años. Claro. Pero 2 años de esta decisión por parte de Rusia de lanzar una ofensiva mayor sobre Kiev y sobre muchas otras partes de Ucrania. Y esto nos lleva a la reflexión, porque aquí lo que hemos hecho, Mario, es siempre cubrir la coyuntura. Hablamos mucho acerca de qué está pasando. Podríamos hablar ahora mismo acerca de las recientes victorias rusas, acerca de lo que está comunicando ahora mismo Zelensky ahorita que sobre la falta 30,000 muertos de tropas de Ucrania en la guerra. Pero sobre todo el mensaje es: no nos están apoyando lo suficiente, no estamos teniendo la capacidad de resistir porque no está pasando la ayuda, hay demasiado retraso. Pero aquí yo quiero hacer otro tipo de reflexión, si tú me lo permites. Sí. O sea, sí tenemos que entender que independientemente de la guerra que inicia en 2014, a partir de esta invasión frontal rusa 2022, de pronto el mundo entra en una especie de despertar que no habíamos visto, yo te diría, posiblemente desde tiempos de la Guerra Fría. Esa es la dimensión. Estamos hablando de un cambio histórico. ¿En qué sentido? Sobre todo en la concepción de que si esto pasó con Ucrania, esto puede pasar con otros países. O sea la idea esta de una idea, convivencia pacífica exacto, entre países. La idea esencialmente de que si tú expandes el sistema multilateral, liberal, internacional, y tú insertas a China y a Rusia y a muchos otros países en las reglas de comercio global, se hace que la guerra sea menos probable, porque el costo que tienen que pagar por lanzar una invasión masiva es demasiado elevado. Entonces los países eligen otro tipo de alternativas. Esto lo blindas además con un sistema de derecho internacional que es sólido, que es firme, que tiene capacidad de pagar consecuencias a los países que no cumplen con esta ley internacional. Es la que hoy se está... Esta es la idea que se quiebra. Y te lo digo porque tenemos estos últimos 2 años, Mario, asistiendo a foros, leyendo artículos, textos, leyendo libros. Es esta concepción de que solo lo único que garantiza mi seguridad es armarme, número 1. Número 2, demostrar que tengo el armamento. En otras palabras, efectuar los despliegues correspondientes. Y número 3, demostrar que tengo la determinación de utilizar ese armamento llegado el caso. Entonces, bajo esta concepción, salgámonos un segundito de Ucrania. Vámonos hacia Taiwán, por ejemplo.
¿Cuál es la única forma que le están recomendando los centros de estudio, los centros de pensamiento, las casas de análisis a Estados Unidos para garantizar que China no invada Taiwán y por lo tanto para evitar un conflicto? ¿Cuál es la única forma? Un despliegue que hasta el momento Estados Unidos no está dispuesto a hacer. De armas para decirle... No es armas, es lanzar a todos los buques, lanzar tropas, lanzar una capacidad militar que hoy Estados Unidos no tiene en la zona. De acuerdo con todos los análisis y los juegos de guerra, si China decide invadir Taiwán, va a tener la capacidad de hacerlo si el despliegue sigue siendo el actual. Entonces, lo que dicen es la única forma de evitarlo y de disuadir a China es un despliegue mucho mayor, lo que va a implicar una inversión militar mucho mayor. Entonces, y lo que implicaría calentar las cosas mucho más. Exactamente, exactamente. Entonces, la noción que hay en muchos países europeos, sobre todo estos países más cercanos a Rusia, los países que son, podríamos decir, más geográficamente, más cercanos geográficamente a Rusia, están lanzando en este momento las advertencias. O sea, vean lo que está pasando en Ucrania. En Ucrania la lección es que sí se puede, sí es posible que una superpotencia invada a otro país y que a pesar de sus distintos descalabros, a pesar de ello, salga resiliente, a pesar de todas las sanciones internacionales y que le cortaron el comercio por arriba y por abajo con países europeos, ha tenido capacidad de buscar a socios comerciales, salir avante en materia económica, en materia comercial, encontrar otro tipo de aliados y, por lo tanto, salir ventajosa de su iniciativa de invadir. Y, por lo tanto, están diciendo, por ejemplo, Estonia lo está diciendo incluso el ministro de Defensa de Dinamarca, Rusia se está preparando para retar el artículo 5 de la OTAN, que es el artículo de la defensa colectiva. Dice el ministro de Defensa danés que Rusia podría probar la solidaridad de la OTAN si es cierto de aquí a los próximos 5 años, porque entonces esto ya lo conectas con las declaraciones de Donald Trump, de si va a salir o no va a salir en defensa de un aliado. Pero es esta concepción de que de verdad la historia está cambiando ante nuestros pies y cómo le das vigor a las organizaciones internacionales como mecanismos eficaces para resolver controversias. Son preguntas que nos tenemos que estar haciendo, querido Mario. Bueno, por eso te decía yo, estamos hablando del futuro de la humanidad. Yo sé que obviamente estamos muy preocupados por nuestras elecciones y por todo lo que está pasando en nuestro país y nos tiene que preocupar sin duda, pero sí también meterle un ratito de reflexión a esto que está pasando con el planeta. Sí, y es muy importante hacer esto que hace Mauricio, dar unos pasitos para atrás, no quedarnos solo en la nota del día, que es importante, que aquí se la damos, por supuesto, pero tener esta capacidad de mirar hacia dónde van las cosas, como si fuera una película, no solo una fotografía. Así es. Y gracias por traer estos temas siempre aquí. Gracias, querido Mario. Gracias Mauricio. Nosotros vamos a una pausa, regresamos con Marta Lamas, una iniciativa de ley que está interesante, va a ver de qué se trata. Mauricio Merino con un recuento del tema de la violencia en el mundo y en el país, entre otras cosas que tenemos para ustedes. Ya volvemos. Ya estamos de regreso y saludo a mi querida Marta Lamas. Marta, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta esta semana con la ley Silla. Ahorita nos cuentas de qué va y tenemos también a Mauricio. Bueno, ahorita vamos a ir con Mauricio Merino, pero por lo pronto arrancamos, si te parece, contigo hoy este tema. Fíjate que el Senado acaba de votar por unanimidad una propuesta que hizo Patricia Mercado, senadora, y que, bueno, primero la hizo en la Comisión de Trabajo y el senador Gómez Urrutia la apoyó totalmente y luego ya se empezó a generalizar la discusión en otras comisiones, subió al Pleno y se acaba de votar. Y es la ley Silla, que es una ley que en Argentina y en Chile los movimientos obreros impulsaron desde los años 30. Y aquí lo interesante, yo tengo parte del discurso de Patricia, que señalaba que desde la publicación en 1970 de la Ley Federal del Trabajo, en la fracción quinta del artículo 132, ya contemplaba la obligación de las personas empleadoras de mantener un número suficiente de sillas o asientos para las personas trabajadoras. Y la iniciativa
en cambio es muy clara en el sentido que dice que hay que reformar esa fracción del artículo 132 para establecer que hay una obligación de proveer a todas las personas trabajadoras asientos o sillas para su descanso dentro de la jornada laboral, y reconociendo que hay funciones que podrían ser incompatibles con estar sentadas, por lo que se deberán tener descansos periódicos, ¿no? Bueno, ha sido una cosa tan interesante todo lo que se ha generado alrededor de la ley Silla, que les quiero compartir un comentario que me hizo Patricia Mercado. En enero de este año, en Hermosillo, Sonora, hubo un evento sobre el convenio 190 de la OIT que organizó la CTM. Y allí, en una sesión que se llamaba Cambios en la Agenda Laboral, donde se habló del todo este tema del trabajo decente que propone la OIT, y también se habló de estas nuevas propuestas como la ley Silla, el representante de las maquiladoras, que es el empresario Jesús Luis Gámez García, de Index, bueno, él lo dijo en público, así que no estoy cometiendo ninguna infidencia, dijo que cuando oyó lo de la ley Silla y esto de estar parado a las 8 horas de trabajo, él dijo, yo voy a ir a donde están mis fábricas a pararme las 8 horas. Y comentó que al día siguiente se puso tan mal, después de estar toda la jornada parado, que hasta temperatura le dio, que estuvo 2 días out, y que inmediatamente fue a hablar con sus capataces para decirles, oigan, tenemos que hacer algo, esto de 8 horas parados es una locura. Entonces, claro que hay empresarios, digamos, sensibles y sensatos que están aceptando esto, que bueno, va a implicar en muchos lugares un costo, pero es que la consecuencia en términos de salud, en la iniciativa de Patricia venía todas las cosas, yo la tengo aquí, que hay, ¿no? Ya, digo, aparte de la fatiga de estar 8 horas parado, ¿no? Insuficiencia venosa, tendinitis, varices, problemas de las rodillas, lumbalgia, fascitis plantar, o sea, muchas complicaciones médicas. Y a veces digo, yo me acuerdo de ir a museos y ver a las pobres vigilantes, ¿no? Parados todo el tiempo, que a veces como que se apoyaban contra la pared para descansar un poquito, ¿no? Policías, cajeras, los que atienden en los Oxxos, o sea, es una locura que no puedan atender sentados o tener momentos en donde no hay mucha clientela en que puedan estar sentados. Entonces, bueno, realmente estoy muy contenta de una iniciativa promovida por una feminista, y además el hecho de que se haya votado por unanimidad en el Senado, pues me da bastante esperanza a que la Cámara de Diputados, que ahorita pasa a la Cámara de Diputados, también, digamos, la vote. Y claro, va a implicar, ¿no? Alguien me comentaba también, ay, no sé si 70,000 tiendas de Oxxos, pues les tienen que poner algo, ¿no? Y pues sí, va a implicar una inversión para los empresarios, pero son esos círculos viciosos, Mario. No sé si Mauricio ya está escuchando también, ¿no? En donde la salud de los trabajadores nos beneficia. Para empezar también al empresario, de que no se le enfermen y no empiecen, digo, el sistema de salud, etcétera. Claro. Y hay un tema básico, ¿no? De anteponer la salud, pues a un gasto extra que va a implicar poner sillas o cosas con asiento, porque también hubo esta discusión, ese banquito sin respaldo, ¿no? Pues habrá lugares en donde se ponga eso, que no es lo mejor, y lo otro es una silla con respaldo. Pues esa es la novedad que tenemos, y pues qué bueno que pusieron allí el video con Patricia. Yo había mandado una foto de ella en el momento de la votación, pero bueno, está muy bien. Qué bueno, y digo, me parece básico lo que nos acabas de plantear, lo que plantea la iniciativa. Vamos a ver cómo termina su camino ahora en la Cámara de Diputados y ojalá no se quede ahí entrampado esta discusión. Gracias, Marta, y vamos ahora con Mauricio, si te parece bien, que ya está también con nosotros. Querido Mauricio, muy buen día, cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana? Mario, Marta, qué gusto de verles. Oye, pues en la misma idea que hemos traído de poner temas que no están suficientemente atendidos en la agenda política de estas campañas,
Tengo frente a mí los resultados del nuevo ranking de las ciudades más violentas del mundo. Fue muy comentado, Mario, en todos los medios. Las 50 ciudades más violentas del mundo, evaluadas por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Acción Penal. Entonces, lo ha venido haciendo desde hace mucho este Consejo Ciudadano, trabaja con una metodología muy cuidada. Y bueno, ya sabemos, ¿no? Creo que tu audiencia ya sabe que 16 de las 50 ciudades más violentas del mundo son mexicanas, tristemente. Pero además, Colima ocupa el primer lugar, Ciudad Obregón el segundo, Zamora, Michoacán el tercero, Manzanillo el cuarto, Tijuana el sexto, Zacatecas el séptimo y Juárez el décimo. Es decir, 6 ciudades mexicanas. Vaya. Están entre las 10 más violentas del mundo. Están excluyendo, Mario, esta metodología a las ciudades que están en guerra, en conflictos bélicos, ¿no? Porque están Sí, no los puedes medir igual, claro. no los puedes medir igual, sería completamente absurdo. Entonces, Claro. 16 ciudades de las 50 y 6 de las más violentas del mundo. Reitero esto del mundo porque sí es sumamente grave, en opinión de cualquiera, ¿no? Claro. Con dos de frente, la verdad. Esto remite a un debate que está en curso actualmente en México, pero a uno que parece escondido, Mario, Marta, que tiene que ver con los gobiernos locales. Es muy evidente, yo creo que no necesito cargar demasiado las tintas para hacerles notar a ustedes que la contienda electoral está muy concentrada en la presidencia de la República y que se ha olvidado en buena medida que se trata de elecciones fundamentalmente locales, no solo por las 9 gubernaturas, sino por el renuevo de muchos de los municipios mexicanos que son justamente quienes lidian con estas formas de violencia a las que me estoy refiriendo con este ranking del Consejo Ciudadano. Y no hay un debate, Mario, Marta, sobre la necesidad de fortalecer la participación de las personas en el cuidado de su propia seguridad, excepto cuando se han rebasado ya prácticamente todas las fronteras de la legalidad y surgen los grupos de autodefensa o los grupos armados de las propias comunidades que se enfrentan a su vez a las organizaciones criminales de manera igualmente violenta. Y entonces no hacen sino incrementar los índices de violencia, los homicidios y los conflictos armados dentro de las ciudades mexicanas. Es obvio de toda obviedad, que este es un problema que reclama la participación local. Y la participación local incluye la necesidad de revisar cuál es el papel de los gobiernos municipales y cómo desde los gobiernos municipales, desde las colonias, los barrios, las comunidades, los pueblos del país, se puede convocar no al ejército, que ese es el debate que está en curso, Claro. si más militares o menos militares, si la Guardia Nacional o las policías. No, el tema que se ha reiterado por las organizaciones de la sociedad civil interesadas en estos temas y por los grupos que estudian a los gobiernos municipales es local. Y local quiere decir que la gente debemos estar todas y todos involucrados en la salvaguarda de nuestra propia seguridad, no de manera armada, no se confunda el argumento, sino todo lo opuesto, dándonos alertas, estando solidarios, estando comunicados, estando pendientes de la seguridad como familia, como vecinos, como comunidad que se cuida mutuamente, que pone alertas y que llama a las autoridades empoderadas, armadas, solo cuando es estrictamente necesario. Mira, en Yucatán hubo buenos resultados recientemente, Mario. Entre otras razones, me decía una señora de Yucatán, estuve cerca del proceso, yo estudio municipios desde hace mucho, y pude constatar que la razón por la que mejoró la seguridad en Mérida en particular fue primero porque respetaron a las policías locales, les dieron mejores sueldos, mejores prestaciones, perspectiva laboral de largo aliento y no solo de 3 años, como sucede con casi todas las policías municipales. Pero la segunda razón que me encantó fue que las propias asociaciones de vecinos, en una reunión con ellos, una señora me dijo, mire, doctor Merino, es que somos muy chismosos en Yucatán.
Cada vez que llega alguien raro a las colonias o hay visitas extrañas o fiestas que duran más de lo conveniente, nos avisamos, estamos conectados y preguntamos, oye, ¿quién llegó? ¿Qué pasó? ¿De dónde viene? Y todo el mundo sale, todo el mundo pregunta, todo el mundo se involucra. Lo sintetizo con esta anécdota, porque en realidad si no lo tienes como una tarea ciudadana, como una tarea de colaboración social, pues vamos a seguir apareciendo como hemos venido apareciendo casi a todo lo largo del siglo XXI. Se dice rápido, pero es ominoso, ¿eh? Sí. Entre los países más violentos del orbe y una vez más, 6, insisto, de las ciudades más violentas del mundo y 2 de ellas encabezando el ranking global. O es con la gente o no va a prosperar. Pues sí, Mario. y yo solo agregaría, Mauricio, y si no ponemos el tema como un problema, menos lo vamos a atender. O sea, si lo dejamos de lado, lo normalizamos, lo vemos como parte de nuestra cotidianidad, pues no vamos a entrar a estas discusiones como las que estás planteando. Así que, como siempre, gracias por ponerlo en la mesa. Gracias, Mauricio. Un abrazo y felicidades a Patricia Mercado. Gracias, Marta. Gracias a los dos y nosotros nos vamos a una pausa y enseguida regresamos. Y ya en la recta final vamos a platicar con Jesús Carrillo, él es director de Economía del Instituto Mexicano de la Competitividad del IMCO. Jesús, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal, Mario? Encantado de saludarte. Muy buenos días para ti y para el auditorio. Buenos días. Oye, es que quisimos tocar base contigo porque sacan una alerta entre el IMCO, México Evalúa instituciones muy importantes. A propósito del tema fiscal, pues, ¿qué están viendo que les hace alzar la mano y decir, oigan, aquí hay un tema que hay que mirar? Pues mira, Mario, como tú sabes, en unos días vamos a estar empezando las campañas. Ahora sí, de manera oficial. Ahora sí. Ahora sí ya van a empezar las que van en serio. Sí. Y ya nos van a pedir el voto y entonces nos van a prometer muchas cosas y, como decimos los economistas, a veces medio fastidioso, pues todo cuesta, Mario. Y entonces hay que hacernos preguntas importantes como cómo ha crecido los ingresos tributarios, cómo están los ingresos petroleros del gobierno y cómo está por su lado el gasto. Y lo que nosotros vemos en conjunto, estas 3 instituciones que ya mencionabas, pues es que no se está garantizando la estabilidad para los próximos años. Por una parte, los ingresos tributarios este sexenio han crecido menos que los otros 3 anteriores, crecieron apenas un 6.7%, cuando en el de Peña Nieto crecieron 15% y en el de Calderón crecieron 20%. O sea, eso quiere decir que en el crecimiento se recauda menos, o sea, el monto se recauda más, pero lo que creció la capacidad de recaudar fue menor que en los últimos 3 sexenios, dices. Así es, entonces crecieron más despacio que en las ocasiones anteriores. Por otra parte, pues francamente el rescate a Pemex ha salido en fracaso. Entonces ahorita tenemos menos ingresos petroleros, una parte se debe al estancamiento de la producción, otra parte se debe al tipo de cambio y otra a las pérdidas en la refinación. Pero en total, pues esto lo que constituye es un crecimiento muy moderado de los ingresos. Y por el otro lado, pues hay presiones muy importantes. ¿Qué presiones? Pues mira, por un lado está el gasto en pensiones, que ahorita ya significa un 22% de los ingresos totales. Por otra parte, el gasto en el costo financiero de la deuda, es decir, simplemente pagar los intereses de la deuda que tiene el sector público, pues es más o menos otro 13%. Y el gasto federalizado, es decir, lo que se tiene que ir a las entidades federativas, pues completa básicamente 2/3 partes del gasto. Entonces, si quitas todo eso que está creciendo, pues simplemente se te está reduciendo el espacio fiscal para poder hacer política. Y eso es lo que finalmente nos van a prometer en los próximos meses. Claro. ¿Qué programas, no? Y el tema es que yo hay veces que lo entiendo, Jesús, como cuando estás en una comida y alguien está pidiendo y sigue ordenando, y el tema no es quién ordena, el tema es quién paga la cuenta. Y la cuenta la va a pagar el siguiente sexenio.
Sí, Mario, el siguiente sexenio, por ahí de 2026, 2027, podríamos tener problemas fiscales bastante más serios. Y hay que decir algo muy importante: la política social, el gasto gubernamental de este sexenio, si bien con una motivación que seguramente la mayoría compartimos de apoyar, por ejemplo, a los adultos mayores, pues también tiene, por otro lado, una reducción en el gasto en salud, ya en términos netos, porque pues hay muchos programas ahí metidos, pero el gasto en educación tampoco ha crecido. Entonces, la inversión pública ha sido pues más bien deficiente y enfocada en megaproyectos. ¿Todo esto qué implica? Pues que es más difícil que el país siga creciendo con mucho dinamismo, y si el país no crece, no hay manera de recaudar impuestos. Entonces, este es el verdadero dilema en el que nos vamos a encontrar en los próximos años, y ya que vamos a empezar las campañas, pues es importante que siempre se discuta quién paga, cuándo paga y con los recursos de quién. A ver, y ahí entonces, Jesús, la pregunta es, ¿qué opciones vamos a tener para el siguiente sexenio? Porque una es gastar menos, lo cual implica pues, que de algún lugar le vas a tener que recortar, y lo que nos estás diciendo es que buena parte de tu gasto ya está comprometido, así que no hay mucho para dónde hacerse. O la otra es recaudar más, y yo no veo tampoco que sea muy atractivo en términos de tiempos electorales, pues estar hablando de impuestos, pero parece que ese es uno de los debates pendientes, ¿no? Y la otra alternativa pues es endeudarnos más, claro, que pues es algo que también nos puede pegar en la calificación crediticia en el mediano o en el largo plazo. Entonces, pues alternativas que nosotros vemos, obviamente, pues hay que empezar a pensar en una reforma fiscal que pueda promover más la formalidad y que realmente pueda incrementar la base tributaria del gobierno. Esa es una que sigue posponiéndose esa discusión. Otra muy importante, pues, es que la inversión física del gobierno sea mucho más productiva, sea mucho más estratégica en líneas de transmisión eléctrica, en ductos de gas natural, en carreteras, en puertos, en aduanas, en fin, toda esta infraestructura que nos conecta entre nosotros y con el mundo. Entonces, esta sin duda son algunos gastos, y desde luego, pues gastar más en educación, en salud, porque sin eso no podemos crecer económicamente. Entonces, ahí se juegan los recursos también del futuro, Mario. De acuerdo. Pues muchas gracias, Jesús, por traer el tema aquí a la mesa. Y vamos a ver qué respuestas hay. Le daremos seguimiento, si nos lo permites, a la discusión en torno a lo fiscal, pues en el proceso electoral que está por arrancar. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Hasta pronto. Gracias. Es Jesús Carrillo, director de Economía del Instituto Mexicano para la Competitividad. Y nosotros con esto nos vamos, pero se quede usted con toda la programación aquí de Foro. Y ya sabe que le esperamos la próxima semana en punto de las 11 de la mañana con el equipo que usted ya conoce. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted una magnífica semana.